Y también lo vamos a marcar, vamos a doblar a lo largo. Y marcamos bien fuertecito en este lado. Y allí ya la cartulina la tenemos dividida en 1, 2, 3, 4 sesiones. La doblamos de tal forma que me quede un rectángulo y en el extremo de arriba le vamos a colocar plancha número 1. Y el tema que vamos a ver hoy es la perspectiva. La perspectiva. Recordemos que la perspectiva es una de las técnicas que aplican Leonardo, Miguel Ángel y Rafael en el Renacimiento. Y esa técnica de la perspectiva, ellos la aplican tanto en la pintura como en la escultura y la arquitectura. Entonces, en esas tres áreas del arte, ellos aplican la perspectiva. Y es en el Renacimiento donde por primera vez se viene a escuchar esa palabra, la perspectiva. Bueno, entonces, ¿listo? ¿Ya tenemos ahí el rectángulo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a mirar en ese rectángulo, así como a ojito, no es que seamos muy exactos, ¿cuál será la mitad de este espaciecito? Y vamos a colocar un puntico. Y en ese punto, que en perspectiva se llama punto de fuga. Vamos a ubicar nuestra regla y vamos a hacer una línea muy suave. Yo la voy a marcar fuertecito para que ustedes me la vean, pero ustedes van a tratar de hacerlo suave porque esa línea luego la vamos a borrar. Entonces, cuando lo hacemos muy marcado, pues queda huella, como se llama. Se llama huella si lo marco muy bien. Entonces, ahí les muestro más cerquita la cámara. Ese punto que habíamos marcado se llama punto de fuga. Y esta línea que acabo de realizar se llama línea de horizonte. Y partiendo de este punto de fuga es como se va a realizar toda la composición en este rectángulo. Bueno, entonces, partiendo del punto, vamos a coger nuestra regla y desde ese punto van a trazar una diagonal hasta la esquina de abajo y trazamos otra diagonal hasta la esquina de arriba. Y lo mismo vamos a hacer con el lado izquierdo, desde el punto de fuga hasta la esquina de arriba y desde el punto de fuga hasta la esquina de abajo. Esas líneas, como los estaba diciendo, deben ser suaves, porque esas líneas luego las vamos a borrar. Entonces, ustedes las marcan suavecito, pero que sí las vean. Y con este plano de líneas aplicamos la técnica de la perspectiva. ¿Vamos bien ahí? Sí. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar a borrar la primera línea de horizonte. Esta línea de horizonte la vamos a borrar suavecito para que no esté tan marcada. Muy suave borramos
Esta es la línea de horizonte. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar en este extremo izquierdo y sobre esta área. Vamos a ubicarnos acá en la línea de abajo y vamos a subir un poquito hasta donde estaba la línea de horizonte. Nos corremos un poco y hago una línea perpendicular. En el dibujo se aplica mucho la geometría. Entonces, líneas perpendiculares son aquellas que van cerquita, pero que nunca se van a unir, por más que se extiendan, por más que se prolonguen, las líneas perpendiculares no se encuentran nunca. Paralelas, las líneas paralelas. Y vamos a corrernos un poquito y voy a hacer otras dos líneas paralelas, pero miren que debo empezar de aquí y siempre tendiendo hacia arriba de una manera muy, tratando que me quede muy derecho, una lineecita, dejo otro espacio, igual otras dos líneas paralelas, pueden ser más anchas o más junticas, como quieran realizarlo, de abajo hacia arriba. Bueno, en esta partecita podemos pasarnos un poquito de la línea de horizonte. Bueno, yo les había dicho que utilizáramos el lápiz 3B, ¿verdad? Porque es un lápiz que es grasoso y me va a servir para hacer sombras y también para manejar la parte de luz y sombra. Entonces, con el lápiz hacia acostadito, vamos a hacer estas ondulaciones hacia arriba, como si estuviésemos haciendo la letra C al derecho y al revés. Y como es grasoso, simplemente paso el dedito por encima y ya me va dando una sombra. Entonces vamos a aplicar dos técnicas aquí en esta clase, perspectiva y sombras. Y aquí vamos a hacer que el sol viene de este lado y me da luz, pero aquí en este lado izquierdo voy a tener la sombra de este que se me está convirtiendo en un árbol. Entonces, listo. Igual vamos a hacer con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Entonces, ya lo vamos haciendo cada vez más grande y que llegue hasta la línea que habíamos marcado del extremo de arriba. Entonces, ahora vamos a definir y vamos a ir haciendo de una vez sombra y luz. Acostadito el lápiz, ojalá le hayan sacado buena punta. En la perspectiva, cuando tenemos los elementos que componen una obra de arte, un dibujo, los elementos que lo componen, cuando entre más cerca al punto de fuga se encuentren, son más pequeños. Cuando más distante están del punto de fuga, pero más cerca a nuestros ojos, entonces se ven con mejor detalle tanto las formas como los colores. Bueno, entonces dijimos que el lado izquierdo es el que tiene la sombra porque el sol me está dando del lado derecho. Y aquí, pues básicamente vamos a tener solamente la mitad de uno de los árboles, como lo vayan ustedes
distribuido en su espacio. No puedo hacerlo de aquí hacia acá porque entonces los árboles me quedarían como si estuviesen cayendo. Y aquí, lo que les decía yo, cuando ya están más cerca a los ojos del espectador, pues ya se ven los detalles de cada elemento que componen la pintura. Aquí ya podríamos hacerle con más precisión todo aquello que es la corteza del árbol. Y si estuviésemos trabajando con témperas, pues veríamos con mejor detalle los colores, el verde más oscuro, más claro. Ya toda esa partecita lo podemos completar, incluir, porque ya estos arbolitos que tengo aquí cerca a mis ojos, ya los puedo ver con mejor detalle que estos que están muy distantes. Bueno, el lápiz acostado me puede servir para realizar detalles muy sencillos y muy representativos en un cuadro, como es aquí el pasto. Entonces simplemente empiezo a hacer como una sombrita, bajo, subo, serie de elementos. Entonces miremos que aquí ya tenemos en este lado izquierdo una especie de bosque lleno de árboles y vemos diferentes tamaños. Y podemos ver diferentes tamaños en esa parte izquierda. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Laura, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, listo. ¿Van todos hasta ahí conmigo o los espero un poquito? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a ver el lado derecho. Dijimos que en este sector del lado derecho, en la parte de arriba, estaba encontrándose este sol, ¿cierto? Dijimos que él está allí, que es el que me está proporcionando la luz que refleja en este espacio de mi cuadro. Entonces simplemente hago un círculo y de los laditos del ladito izquierdo, perdón, le voy a sacar una serie de rayos que son los que me están produciendo la luz del lado derecho de mis árboles, pero la sombra en el lado izquierdo. Y podemos recordar que Rafael, en la obra de la Escuela de Atenas, aplica muy, pero muy bien esta técnica de la perspectiva cuando vemos a Platón y Aristóteles en el centro y que luego se despliegan una serie de personajes tanto a la derecha como a la izquierda en esa obra que se llamó La Escuela de Platón. Bueno, en el izquierdo vamos a ubicarnos aquí donde ustedes quieran ubicar el siguiente elemento que vamos a hacer. Entonces vamos a colocarnos de acá de la línea de abajo, voy a irme hacia arriba de una manera muy perpendicular
Ya que sí. Bueno, ¿sí ven ahí? Es que quedó como pausado. Entonces aquí tenemos la línea de arriba, la línea diagonal de abajo, y voy a tomar de la línea diagonal de abajo hasta la línea de horizonte, hasta ahí me quedo, y voy a dejar un espaciecito de esta línea, voy a hacerla hacia abajo, y de una manera perpendicular me voy hacia arriba. Si quieren tomen la regla, la marcan muy bien, bien marcadita, que nos quede derecha de abajo hacia arriba. Bueno, entonces de esta parte de aquí de abajo voy a hacer una diagonal, como que si la subiera un poquito, la subo también, como si fuese a hacer un cubo. Estas líneas que les estoy dando, quiero que las marquen muy bien. Aquí en esta parte de abajo lo marcamos bien fuerte y aquí ya tenemos una especie de cubo. Aquí ya puedo perfectamente darle forma en la parte de arriba. Entonces puedo hacer algo aquí que se unen estas dos líneas. Las puedo sacar. Y aquí, pues perfectamente tenemos un esqueletico de una casa. Y solo hemos utilizado aquí figuras geométricas, rectángulos, cubos, líneas. Ya aquí esto tiene volumen. Entonces con el lápiz acostadito, pues puedo hacer que esto sea como una casita de paja, o el que quiera pues le va a poder hacer, no sea de paja, sino que sea de unas tejitas y le puede hacer esta forma. Entonces, ahí pueden tener esas dos opciones, que sea de paja o que sea de tejita. Y es como si estuviésemos haciendo una media luna que sobrepase esta parte del techo. Muy bien. Entonces ya tenemos un segundo elemento en el lado derecho. Igual, pues le vamos a completar. Tenemos que guardar siempre esa perspectiva de todos los elementos que le vamos colocando, ¿no? Para que se permanezca con ese fondo que tiene volumen. Eso es la otra característica que hace la perspectiva, que desde nuestros ojos veamos que tenga volumen los elementos que componen un cuadro. Y acá, en esta parte, pues todo lo que ustedes quieran realizarle, le pueden hacer como un andén.
Recordemos que el lápiz acostado y que tiene ese grafito que es más grasosito, pues nos permite que podamos colocar elementos y llenar espacios que vemos que están como muy vacíos y hacemos una nueva composición de algo muy sencillo. Entonces, cuando ya nos acercamos al punto de fuga, ya los elementos deben ser que se vean muy pequeñitos. Y aquí empezamos a borrar todas esas lineecitas que les había dicho que debemos hacerlas muy suave porque luego deben ser borradas. Ellas luego no van a aparecer dentro de nuestro cuadro o nuestro dibujo. Desaparecen esas lineecitas. Si aquí en este lado quiero hacerle algo de sombra, pues simplemente coloco mi lápiz inclinadito, acostadito, y ahí va a tener esta, que viene a ser como la carretera. Pues nos podemos jugar con una serie de líneas cortas, anchas, delgadas. Otros elementos que también podemos tener son los famosos pajaritos, que son muy sencillos. Es como hacer una curvita hacia y la suelto, y otra curvita hacia el otro lado y la suelto. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bueno, ¿qué tal les ha parecido esta técnica de la perspectiva? ¿Fácil? Sí. Bueno, entonces cuando ya lo hayan terminado, el borrador es el que empieza a trabajar ahí, borrando todas esas lineecitas que no deben verse. Y cuando ya lo tengan terminadito, pues prenden su cámara y me muestran su obra de la plancha número 1.
Acércalo un poquito más, Laura. Vamos a ver. Eso, muy bien. Súper, vea, la primera vez y mire cómo te quedó de bien. Laura. Tu nota, Laura, 4.5, Laura. Bueno, profe. Bueno, entonces vamos a esperar a Luis Fernando, que también está terminando su obra. Y voy a, por favor, para dentro de 8 días, necesito que en esa misma octavo de cartulina que tenemos y vamos a seguir trabajando, tengamos témperas, los colores que tengan ahí en la casa. Entonces vamos a tener témperas, pincel, un vasito con agua, un trapito o una toallita de papel para secar el pincel. Además del lápiz, el borrador y la cartulina que tenemos hoy. ¿Listo? ¿Me repite, profe? Témpera. Témperas, un vasito con agua, una toallita o una, sí, de papel o de trapito para secar el pincel. Ah, ok. Y el Y el lápiz. octavo, la cartulina y el lápiz. Sí, esa misma que tenemos, porque hoy hicimos la plancha número 1, pues dentro de 8 días vamos a hacer la plancha número 2. Entonces, en esta misma cartulina vamos a realizar la siguiente plancha. Entonces, Bueno, profe. Luis Fernando, ¿cómo vamos? Bueno, muy bien. ¿Fácil o difícil aplicar la técnica de la perspectiva, Laura? ¿Cómo te sentiste? Bien, profe. Pues falta un poquito de práctica, pero bien. Sí, eso es lo importante y uno a medida que va haciendo dibujitos y va haciendo toda la, como dices, práctica, nos va saliendo cada vez mejor nuestros dibujos. Y hoy pues Sí. básicamente hicimos un paisaje donde hay unos elementos de árboles, casa, el sol. Muy bien, Luis. Ajá. Bueno, Luis, lo que sí debes de pronto mejorar es que los troncos de los árboles tiendan más derechito de arriba, de abajo hacia arriba,
para que no se nos vayan como hacia el lado, como que si se nos, o de pronto podríamos decir, no, es que en ese momento está venteando, ¿cierto? Entonces el viento hace que mis árboles se vean de ese sentido. Bueno, chicos, es muy bien. Tienes cuatro, Luis, en tu obra de la perspectiva. Luis, ¿alcanzaste a escuchar los materiales que necesitamos para dentro de 8 días? Sí, señora. Ah, bueno, entonces perfecto. Tengo Dentro, vinilo. dentro de 8 días, entonces vamos a hacer y vamos a aplicar la perspectiva con el color, con témperas. Entonces, lo que tenemos de materiales. Profe, Sí, ajá. Bueno, listo, ya se me acabó el tiempo. vinilo, Bueno, entonces, muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. profe, Sí, dime. me sirven los vinilos, ¿cierto? Si tienes témpera o vinilos, cualquiera de los dos funciona. Ajá, muy bien. Bueno, entonces una feliz tarde, que me les vaya súper bien. Bueno, igual, profe. Muchas gracias. Chaito.